Y siempre es un placer estar en Yaiza, hablar de temas de Yaiza y hacerlo con el alcalde del municipio y también en este caso hoy responsable de Economía y Hacienda, Óscar Noda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien, encantado de tenerte por aquí de nuevo y como bien has dicho, siempre es un placer, el placer es mutuo, como se suele decir. Sí, porque la verdad que ya se ha convertido, ¿no?, en costumbre todos los años poder hablar de diferentes asuntos de Yaiza. Y en esta ocasión hablamos de un asunto un poco más árido, ¿no?, más, digamos, más complejo, como es la economía y la hacienda y los presupuestos, ¿no? Porque también es importante saber cómo llega el dinero, qué se hace con el dinero y cómo se elaboran los presupuestos. Aunque claro, después de muchos años, ¿no?, Óscar Noda también dedicándose a esto, entiendo que la calculadora al lado de la mesita y siempre con la cabeza en mejorar presupuestos y presupuestos, ¿no? Sí, yo creo que es porque probablemente ciudadano de a pie pues puede ver una obra, puede ver una fiesta, un acto, un evento, pero detrás de ese evento o de esos hechos que ve la ciudadanía, pues hay un trabajo que empieza desde el presupuesto. El presupuesto es, como digo yo, la Biblia en este caso de la administración pública en cuanto a su gestión, o sea, qué recursos se tienen, de cuáles se disponen y cuál va a ser la estructura del gasto, ¿no? Y es verdad que, bueno, a mí me ha tocado desde el 2011 que entré como concejal de Hacienda en unos años bastante pues, convulsos, ¿no? Pues mucha deuda, había más de 33 millones de euros de deuda e incluso en el 2012 no pudimos aprobar el presupuesto. Cuando no se aprueba el presupuesto nuevo, siempre se recurre al anterior, lo que se llama el prorrogado, se prorroga el anterior. Entonces, claro, no puedes meter pues, tus ideas, tus proyectos, porque no los puedes cubrir. Entonces, ya digo, han sido años, esos primeros muy duros y después hay otros donde pues sí ha habido más margen, sobre todo a la hora ya de poder eh, incluir inversión, ¿no? Que es lo que ya pues, se llama de obras, como ya hacer pues, arreglos en el municipio, alguna infraestructura nueva y demás. Y cierto es que, bueno, es verdad que en aquel momento yo siempre he sido de números y mucha gente se cree que yo soy economista, que yo estudié economía. Y no, yo estudié informática, ingeniería informática, pero siempre es verdad que me han gustado los números. Y ahí pues fui aprendiendo, pues, por un lado con la intervención, por otro con el personal municipal, mirando de otros años y demás. Y bueno, fueron horas que fui echando y echando y echando hasta conocer bien la estructura presupuestaria, ¿no? Y bueno, en principio, ¿de dónde viene el dinero o qué son? Porque siempre se cuadra el presupuesto de ingresos, ¿no? Siempre está el de ingresos y luego el de gastos. Pero el de ingresos es qué dinero podemos disponer, ¿no? O las previsiones que tenemos. Pues nosotros tenemos los impuestos y tributos municipales, que son los ingresos directos, pues lo que sería el IBI, lo que la gente conoce como la contribución, luego el rodaje, que es el impuesto de vehículos, la basura, la tasa de basura, las plusvalías, todo eso son ingresos directos que son los que recauda el ayuntamiento y depende del ayuntamiento esa recaudación, ¿no? Luego vienen los indirectos, también están, por cierto, la tasa de licencias, lo que es el ICI, ¿no?, el impuesto de construcciones, y luego está lo que recibimos de otras administraciones públicas, que está el Fondo Canario de Financiación Municipal, que es algo que se define, es unos recursos económicos que se definen en el Gobierno de Canarias cuando aprueban sus presupuestos. Hay años que se incrementa un poquito, otros que merman, depende de lo que tengan. Y luego está lo que sería el bloque de financiación canario, que es lo que se genera a raíz de la recaudación del IGI. El IGI lo recauda el Gobierno de Canarias y luego lo distribuye entre todos los ayuntamientos de Canarias y los cabildos también. Entonces por ahí es otra fuente de ingresos que tenemos y luego ya pues, estaría el canon de la montaña del fuego y demás. Entonces una vez que tengamos esos ingresos, pues ya lo que marquen, ya vemos lo que podemos gastar o no. Y ya luego los gastos siempre se empieza por el capítulo de personal. Capítulo 1 es el primero que hay que cuadrar, hay que pues, ver todas las plazas que se tienen, las plazas incluso que se quieran crear nuevas o se quieran sacar, hay que dotarlas en el presupuesto, es lo importante. Luego cualquier tipo de subida salarial que se plantee, sobre todo por el Estado, si dentro de los presupuestos del Estado o decretos, leyes que saquen, marcan algún tipo de subida salarial, hay que reflejarlos ahí. Y una vez que incluso si hay que amortizar alguna plaza, pues amortiza, y una vez que se fija ese presupuesto ya nos vamos al del capítulo 2, que son los gastos habituales, pues ya, desde agua, luz, teléfono, los servicios por ejemplo, el servicio de recogida de basura, el servicio de limpieza, los servicios que hay en recaudación, todos los sistemas informáticos que tenga el ayuntamiento, y luego pues esos actos que se quieren hacer, pues ya sea desde festejos, cultura, participación ciudadana, patrimonio, es decir, cada departamento puede tener pues unos gastos en sus actividades, ¿no? Sus actividades, proyectos y demás,
que normalmente siempre les pido las previsiones por ahí por noviembre, se le pide las previsiones a cada departamento, a cada concejal y concejala, y me las van pasando y luego vemos lo que podemos encajar y lo que no, ¿no? Y ya luego vendría el capítulo 4, aunque como hace tiempo, desde el 2018 que no tenemos deuda, Sí. el siguiente capítulo que siempre hay que cerrar es el de la deuda, ¿no? Si hay préstamos, si hay créditos que devolver o sobre todo los intereses, pues se cuadran esas partidas también primero, para luego ya ver el margen que queda sobre todo para el capítulo 4, que es el de las subvenciones, las famosas subvenciones, aportaciones y demás, que es donde, bueno, pues se ayuda a asociaciones, a clubes deportivos, las aportaciones que tenemos al Cabildo para la recogida selectiva de basura, para el consorcio de seguridad, para ese tipo de acuerdos que tengamos o convenios, pues poderlos dotar, ¿no? Y luego estaría el capítulo 6, que en los últimos años nosotros lo hemos aprobado a cero créditos, pero después es verdad que lo estamos financiando bastante bien. De hecho, en este año añadimos 15 millones de euros de remanentes de tesorería. ¿Qué son los remanentes de tesorería? Que la gente, Sí, es sí, un concepto que oye mucho, suena raro. pero que no saben lo que es, son los ahorros en el fondo. Es decir, Vale. lo que no se ha gastado en otros años, lo que se ha conseguido recaudar de más, vamos a decirlo así, no de más porque lo tengamos más, sino más de las previsiones. Todo Vale. lo que, si prevemos recaudar 28 millones de ingresos y ahora recaudamos 30, pues esos 2 millones se van para esos remanentes, ¿no? Vale. Entonces, hasta el momento las leyes, tanto esa regla del gasto famosa que en su momento se quitó por la desescalada, el confinamiento, y parece ser que la van a mantener hasta el 2017, en esta legislatura no la van a aplicar, que eso era lo que provocaba que tuviéramos un montón de dinero en las cuentas Sin y poder que encima utilizar. los bancos nos cobraban por ellas, ahora no, ahora nos pagan, pero la verdad que ya digo, es un mundo curioso, pero cuando lo vas conociendo y vas viendo, la verdad que es entrañable, ¿no? Y con eso hemos financiado lo que son las inversiones, desde obras, materiales, llámese pues, porterías, bancos, mobiliario urbano, mobiliario de oficina, las obras importantes, deportivas, como es el pabellón, lo estamos haciendo con recursos propios, que a ver si conseguimos desbloquearlo y terminarlo, cualquier tipo de plan de asfaltado, la mejora en los parques infantiles que son totalmente inclusivos, compra de flota de vehículos municipal, todo lo que son esas inversiones, también a veces incluso ordenadores, todo lo que son equipamientos para que al final dar un mejor servicio, lo hacemos con esos remanentes. Entonces, ya te digo, este año fueron 15 millones y además añadimos unos 3 millones más del año pasado. Y con eso, lo bueno es que no endeudamos a la administración, o sea, no tenemos que recurrir, que podríamos, porque tenemos músculo financiero y salud financiera, podríamos recurrir a créditos, pero entendemos que teniendo los remanentes, Claro. no vamos a pues, meter a la administración en una deuda a largo plazo, que ya nos costó eliminar toda la que teníamos, y así llevamos desde el 2019, prácticamente 2018, que terminamos ya toda la deuda histórica, y ya empezamos a ir incorporando poco a poco esos remanentes y poder acometer las inversiones en el municipio que hacía muchos años que no se podían. Qué importante es elaborar el presupuesto y cuando llegas al capítulo 3 dices, no, sigue, aquí no hay nada, Exacto, ¿verdad? Porque exacto. entiendo que el no Sí. deber nada es como decir, bueno, pues con esto ya puedo ser libre y puedo Claro. empezar a ejecutar cosas. Es una tranquilidad. Yo lo comparo con la economía familiar. Es decir, ¿qué nos pasa en la economía familiar? Tenemos pues, lo típico, un crédito, una hipoteca y demás. Y al final estamos casi que obsesionados, y es normal, en poder tener el dinero pues, con nuestro trabajo, ahorrando, no gastando tanto, no invirtiendo a lo mejor en casa, pues manteniendo el coche que tenemos, no podemos comprar uno nuevo. En definitiva, para poder cubrir o cumplir con esa deuda, ¿no? Aquí ha sido igual, en la administración pública es igual. ¿Qué pasa cuando ya no debes nada? Que es una tranquilidad, es decir, vale, por lo menos no debo nada. Iré ahorrando poco a poco, iré invirtiendo, pues si hay que hacer un arreglo en casa, si hay que comprar un coche nuevo porque el que tenemos me está fallando, no por lujo, sino porque me está fallando. Entonces eso en la administración pública yo lo comparo igual. ¿Qué pasa cuando tenemos deuda y hay que sufragarla? ¿En qué mermamos? Pues en que ya no podemos salir de vacaciones, no podemos irnos tanto de fiesta, no podemos comer por fuera. Entonces eso es lo que ha pasado en la primera legislatura prácticamente fue así, fue de ir encauzando la economía interna, como digo yo, afianzando bien los pilares de la casa, ¿no? Los pilares internos, y a partir de ahí ya luego pues, se iban haciendo pues, más actos, más eventos, se iban teniendo mejores servicios y sobre todo la inversión para arreglar simplemente las carreteras, es que no podíamos ni arreglar las carreteras, ¿no? Y eso era bastante dramático, drástico y frustrante, porque la gente venía, los vecinos venían a pedirte, oye, que mi carretera está fatal, mi calle está mal, no hay luz, no hay aceras, y la verdad que les decía, claro, es que hay una deuda antigua, y dice, ya, pero eso no es normal, eso no es culpa mía, no es Claro, cuestión. sí, sí, sí. Y al final ya digo, y además tuvieron que tomarse medidas drásticas como reducir sueldos al personal,
que bueno, para evitar sobre todo despidos, ERES y demás, que también se llegaron a plantear, porque digo, llegamos a una situación de casi de que nos intervienen desde el Estado. Entonces, poco a poco y con ese sacrificio de todos, porque al final pues, los concejales y las concejalas venían con sus proyectos, con sus ideas y no se podían ejecutar porque no había dinero. Ahora lo hay y aún así no podemos ir a tirar la casa por la ventana, tenemos que seguir manteniendo ese rigor que creo que nos ha caracterizado, pero sí que tenemos más margen para eso, para poder pues, hacer desde eventos deportivos, culturales, fiestas populares, eventos con los mayores, proyectos y luego obras y demás que podamos financiar incluso con recursos propios. Y además, al no tener deuda, también nos podemos acoger a subvenciones, porque normalmente, ¿qué pasa con las subvenciones? Que lo primero que te piden es estar al día con la hacienda local, con la hacienda canaria, vamos, con IRPF, con la hacienda estatal, que no y en tengas ningún aquellos problema. momentos no estábamos Claro. al día, de hecho teníamos que fraccionar, teníamos que llegar a acuerdos, y eso nos cuestionaba, sobre todo, o nos condicionaba poder acogernos a subvenciones del Cabildo, del Estado, del Gobierno de Canarias, y ahora prácticamente nos acogemos o nos podemos acoger a cualquiera de ellas y además las estamos ejecutando al 100% prácticamente. Entiendo que también para Óscar Noda, como responsable de Hacienda, ¿no? Desde aquel año, 2011 a día de hoy, sirvió como un ejercicio brutal, ¿no? También para saber gestionar y poder gestionar recursos en una circunstancia tremendamente complicada, porque te encuentras con una deuda enorme, con poder hacer pocas cositas y luego ya, cuando la cosa se va mejorando, ya luego empezar ahora a poder hacer cosas. Entiendo que todo ese tramo, ¿no? digamos, agónico de años anteriores también ha servido para que ahora se disfrute un poquito más el elaborar un presupuesto y se puedan hacer más cosas. Desde luego fue un aprendizaje. Pues yo estaba recién llegado a política y a cargo público, ¿no? Y me tocó bailar con la más fea, eso lo digo siempre, pero fue un aprendizaje, sobre todo, y creo que es lo que me ha caracterizado a mí en este tiempo, incluso cuando cogí la alcaldía, era que, y yo siempre he dicho que yo soy más gestor que político, es decir, yo soy de los que se sienta en un ordenador y empieza a hacer expedientes, a hacer trámites, a empezar a hacer números y también creo que eso es lo que la gente y los vecinos han valorado, ¿no? Y que si digo que sí es que sí, que si digo que no es que no. Y eso creo que ha sido una premisa también importante y es lo que... Y por eso incluso, pese a coger la alcaldía, que muchos decían, deja Hacienda, porque eso es un montón de... te quita tiempo, es un montón de lío. Y la verdad que no, porque ha sido como mi bastión, ¿no? Como mi área y donde, pues bueno, aparte de todo el trabajo con todo el personal, que ha hecho un trabajo exquisito y con lo que, bueno, he tenido una relación exquisita durante todo este tiempo, intervención, pues al final vas trabajando conjuntamente y prácticamente he sido un funcionario más en todo este tiempo. Ahora, cierto es que ese aprendizaje y ese control, vamos a decirlo así, de cómo funciona una administración, pues por ejemplo, ahora que soy consejero, cuando yo voy a defender un presupuesto, cuando me vayan a vender un presupuesto, pues yo ya sé dónde pueden estar los escollos, ¿no? O dónde pueden estar, que por supuesto es mucho más grande y más ingente ese presupuesto que el de un ayuntamiento, ¿no? Pero sí te da ese control en cuanto a que luego vienen cualquier problema que venga, pues a lo mejor sabes cómo encauzarlo, cómo resolverlo, cómo buscarle la fórmula y en eso creo que es muy fuerte y ha seguido siendo así. Y por supuesto es mucho más fácil, dentro de lo que cabe, pues, elaborar un presupuesto a día de hoy que en aquellos años, ¿no? En el 12, 13, 14. Incluso ya cuando vienen las reglas del gasto, pues ya si te... a lo mejor tenías 30, o 30 no, porque los 28 ha sido este año y ha sido el presupuesto más grande del Ayuntamiento de Yaiza, prácticamente en su historia. Pero a lo mejor tenías 22 de ingresos y solo podías gastar 18 o solo podías gastar 20 y eso era lo que, porque tenemos el dinero, no es que estemos inflando nada, sino que tenemos el dinero en las cuentas que encima en aquellos momentos nos estaban cobrando los bancos, insisto, nos cobraban por tener el dinero ahí, que no se puede hacer, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que pedimos, yo siempre pido más flexibilidad hacia los ayuntamientos porque somos los primeros que estamos en la trinchera del vecino, del problema, del servicio y somos los que a los que más nos restringen, ¿no? O más tenemos que asumir esas restricciones. Pero sí que ya digo, es bonito la parte de Hacienda, aparte que arriesgada porque al final pues, te terminas aprobando o firmando, ¿no? Pero totalmente asesorado y bien asesorado por intervención, por los técnicos y se ha hecho un trabajo encomiable. Así que en eso sí que hay que, se los quiero agradecer públicamente a todos los trabajadores, incluso a los compañeros, a los consejeros y concejalas que han tenido que sacrificar en algún momento por sus proyectos. Y al final, pues el presupuesto sale como un trabajo de todos, aunque yo eche las horas y a veces sí, bueno, amanecidas. De hecho, las últimas veces, para poder culminarlo, en los últimos años, me lo cojo ya como rutina de estar una noche entera y terminas la memoria. Además, la memoria es bastante extensa, no es una memoria simple. Intento
pues hablar del municipio, de todas las necesidades que tiene. Con encima municipio turístico, pues hay que desdoblar servicios, Claro. hay que tener mayores prestaciones. Y lo cojo así, cojo como una noche, la paso en vela, pero ya cierro el ejercicio, el presupuesto, el expediente, porque siempre es uno de los expedientes que me genera cierta, vamos a decir, ansiedad de poderlo terminar, porque claro, desde que entra enero, no es lógico que se apruebe antes de, incluso en diciembre o antes de enero. Pero es verdad que a veces las previsiones no llegan, de ingresos sobre todo, hay que esperar a que el gobierno, si tanto el gobierno de Canarias como el central sobre todo, apruebe sus presupuestos o la ley de presupuestos o las previsiones, y a veces pues se nos monta en febrero, marzo. Claro. Pero siempre es algo que quiero cerrar cuanto antes, porque es verdad que es lo que te marca un poco qué podemos hacer, qué queremos hacer, donde incluyes las líneas principales de actuación, tanto a nivel social como, ya digo, cultural, deportivo, de inversiones, de servicios. Es prioritario tener esas partidas, porque al final de cuentas, si quieres sacar cualquier servicio de recogida de basura nuevo, de limpieza, de jardinería, lo que fuera, tienes que tener la partida, lo primero que te dice intervención, ¿no? Entonces ahí, si queremos tener, o si queremos incluso sacar plazas nuevas para poder reforzar policías, para poder reforzar departamentos como la oficina técnica, Sí, u otros todo tiene que tener departamentos que una tenemos ficha merma, financiera, claro. tiene que tener la ficha financiera. Entonces creo que ese es el paso principal que debemos tener aprobado cuanto antes, ¿no? Así que sí que, pero bueno, se hace con ganas y con cariño. ¿Y cómo se alcanza casi un presupuesto de 30 millones de euros, que no es una cantidad pequeña? Pues mira, en su momento teníamos que empezar, como bien te dije antes, por la casa, ¿no? Teníamos una recaudación muy baja, en horas bajas. No se le prestaba atención a una ejecutiva, que, a ver, no es que queramos ir, como se suele decir, a avasallar al contribuyente, ¿no? Pero sí tener un cierto orden, un cierto control. De hecho, flexibilizamos bastante las formas de pago, con fraccionamientos que ampliamos los plazos, pidiendo menos garantías, buscando aplazamientos para aquellos que no pudieran. Y todo eso fue un trabajo. En aquel momento teníamos incluso una empresa externa, nos encontramos en 2011 una empresa externa que, bueno, hizo un buen trabajo. De las que ha pasado por aquí en la historia del ayuntamiento, el que mejor trabajo hizo, pero también lo cobraba. Es decir, teníamos unos porcentajes, un 4% en voluntaria, una ejecutiva era mucho mayor. Pero sí que eso, lo que logramos fue ir acostumbrando al contribuyente a preocuparse por sus pagos, que es lo que marca la ley, a preocuparse por los pagos que tiene que hacer. Entonces ya vimos que pues, fue mejorando, que ya el que no podía se pedían más fraccionamientos, cada vez se pedían más, se flexibilizaba, y así pues poco a poco, incluso incluyendo bonificaciones, todas las bonificaciones que marca la ley de familia numerosa en el IBI, de placas solares en el IBI, vehículos, si es vehículo eléctrico o híbrido. Entonces todo eso lo fuimos incluyendo, y entonces fuimos mejorando incluso esas ordenanzas fiscales que venían muy antiguas, de mucho tiempo, y poco a poco pues se fue teniendo unos márgenes y unos porcentajes de recaudación que incluso cumplíamos perfectamente con la auditoría de cuentas que no hace el Gobierno de Canarias, que lo mejor el mejor síntoma, la mejor señal que dice de tu gestión y de tu salud financiera es cuando te audita alguien de fuera. Y la mejor es la auditoría de cuentas canarias. Claro. Hay 5 parámetros que hay que cumplir. Una, para poder percibir el 100% del fondo, precisamente de ese fondo canario de financiación, y otra para que no te penalicen, es decir, que no te penalicen y poder incluso destinar a inversión. Y ahí, en un principio, pues no cumplíamos con el endeudamiento, fue el primero que no cumplíamos. Claro. No cumplíamos con el esfuerzo fiscal y no cumplíamos con la gestión recaudatoria, eran los principales que no cumplíamos. Y poco a poco, pues ya fuimos cubriendo algunos. El endeudamiento, pues sí, lo empezamos a cumplir desde que empezamos a mermar y a eliminarlo. De hecho, a día de hoy lo pone claramente, que endeudamiento cero. Y luego la gestión recaudatoria y demás pues fue poco a poco. Y fuimos incrementando esos porcentajes de recaudación, porque claro, es el pulmón de la administración. Si no tenemos esa recaudación que nos den el margen de ingresos adecuado, no podemos hacer los gastos, ¿no? Entonces, eso ha sido así. Y poco a poco, pues bueno, luego es verdad que desde el Estado Central, Gobierno de Canarias, se han ido incrementando esas aportaciones del bloque, las participaciones en los tributos del Estado, como lo dije antes, es otra entrada importante en el presupuesto, que es lo que pues, nos da el Estado Central. Y por ahí han ido incrementando los porcentajes y nos han venido pues cada vez más ingresos, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que hemos conseguido ir dándole una vuelta a esa recaudación, poder tener esa capacidad de ingresos, ¿no? Y después ya, digo, los gastos, pues intentar con nuestras líneas marcadas en nuestro programa electoral y bajo nuestros criterios, poder hacer unos gastos lo más acordes posibles a la situación del municipio, ¿no? Claro, uno de los detalles que también decía Óscar Noda hace un instante importante es
ayudar a aquellas personas que a lo mejor lo tienen más difícil para pagar impuestos. Porque pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos, pero aquellos que tienen esa dificultad, si no me equivoco, han incluso ampliado el pago fraccionado de 18 a 24 meses, o sea, 2 años para pagar esos impuestos, que entiendo que es un alivio también para esas personas. Sí, incluso el máximo llega a esos márgenes que acabas de decir, pero luego, ya digo, teníamos ordenanzas muy antiguas con unos costes y unos porcentajes, de hecho, la del impuesto de vehículos, del rodaje que se suele llamar, lo teníamos el máximo, la ley lo que te permite, la ley de haciendas locales es un rango, y lo teníamos al máximo, prácticamente las empresas de alquiler de coches se llevaban todos los coches de aquí y los ponían en San Bartolomé, porque era la que tenía el mínimo. Entonces lo bajamos, eso hizo un efecto llamada, volvieron otra vez los coches aquí. Porque menos es más al final. Efectivamente. En el IBI teníamos una ponencia de valores muy antigua, catastrales, y si recuerdas, pues se iban haciendo como unas revisiones de valores catastrales y se iban subiendo cada cierto tiempo. Entonces nosotros, para paliar y no causar esa subida drástica al contribuyente, íbamos bajando el coeficiente del IBI y lo íbamos regulando. Y la verdad que con eso pues hemos ido, ya digo, paliando y facilitando que la presión fiscal no sea tanta para el contribuyente, ¿no? Incluso revisando luego las ordenanzas de basura, sobre todo la basura industrial, revisando todo tipo de ordenanzas para poder facilitar. Y la última ha sido efectivamente esa ordenanza general de recaudación, donde se establecen los fraccionamientos, las condiciones, las garantías. Y además hemos hecho lo que se llama un plan especial de pago, que en el fondo tú sumas todos tus tributos, todos los que estén dentro de los padrones, los unes en una cantidad y eso lo vas pagando durante todo el año, desde febrero a noviembre, porque siempre enero y diciembre se dejan como uno para establecer bien los importes que son y ya están aprobados los padrones, y el otro para una liquidación final por si ha habido de más o ha habido de menos, ¿no? Y eso lo vas pagando como una especie de domiciliación, pero sin ningún tipo de interés, ni recargo, ni nada. Y creo que es verdad que tienes que cumplir, tienes que estar al día, que no tengas ejecutiva, pero yo creo que facilita porque poco a poco lo vas pagando durante todo el año y prácticamente sin intereses y ni te das cuenta de que lo vas pagando. Así que, y también otra novedad es la que queremos establecer una oficina virtual. Hemos sacado licitación el sistema operativo, el sistema informático de recaudación, y nos permite hacer una oficina virtual, que a día de hoy, a través de certificados digitales, y hay trámites sencillos, incluso bajarte el recibo de cualquier impuesto que tengas que pagar, sin necesidad de recurrir al correo y sin necesidad de ningún tipo de registro, sino que te lo puedes descargar y luego puedes hacer cualquier tipo de operación, fraccionamientos, domiciliaciones, pagos a través de esa oficina virtual con certificados digitales y demás, y creo que es una ventaja también para el contribuyente. Cierto es que las personas mayores también no las podemos, o que no se defiendan bien todavía con la tecnología, no las podemos olvidar y con ellas seguiremos haciendo las notificaciones y demás, pero el resto y sobre todo las nuevas generaciones que ya viven en la tecnología, les facilitamos mucho, y sobre todo a las empresas que tienen sus gestorías y demás, que pueden hacer los trámites sin ningún problema, y nosotros también ahorramos ciertos costes en las notificaciones, ¿no? Sí, porque además encima lo haces en un momento también, ¿no? A cualquier notificación enseguida no tienes que ir a ningún lado, sino ya directamente. Cierto es que las personas mayores pues todavía tienen esas costumbres, ¿no? de las nuevas tecnologías también puestas, y se entiende, pero que está bien también adecuarse a todos estos nuevos proyectos. ¿Cabe la posibilidad de que se pudiera elaborar un presupuesto sin impuestos municipales? Hombre, es complicado porque siempre está el debate de, hombre, no quiero impuestos, pero claro, si no tengo impuestos luego... Si luego quieres una calidad o unos servicios, para empezar, los servicios tipo la recogida de basura es una tasa, entonces tú tienes que repercutir el coste, ¿no? El coste del servicio, nunca puedes recaudar más, es verdad, pero sí, te puedes caer por debajo, pero sí tiene que estar lo más equilibrado posible, es decir, lo dado por lo servido, ¿no? Pero los impuestos lo que sí podemos hacer es bajarlos lo máximo posible para que tampoco suponga un desequilibrio presupuestario, porque podemos ir al populismo de he bajado impuestos pero luego me veo apurado para poder incluso aprobar un presupuesto, ¿no? Pero yo diría que es complicado porque es un gran peso ahora mismo es prácticamente el mayor porcentaje del presupuesto de ingresos son con los tributos locales. Sí es verdad que ya digo, hemos ido bajándolos, siempre la revisión de las ordenanzas ha sido a la baja, pero yo diría que además creo que la ley de haciendas locales te obliga de alguna manera a girarlo, pero sí te da ese margen de poder bajarlos a un límite, ¿no? Pero yo creo que sí es fundamental tenerlos, dar facilidades, por supuesto, bajarlos, no repercutir una excesiva presión fiscal, y sí facilitar los pagos, porque yo creo que al final, pues bueno, yo creo que el contribuyente, dentro de sus posibilidades, no tendrá problema en pagar una tasa de basura
la que sea, siempre que se le dé un buen servicio de recogida, que las calles estén limpias, que los jardines estén limpios. Yo creo que en el fondo lo que ellos piden es eso, ¿no? Que vale, yo pago los impuestos, pero garantízame un servicio eficaz, que tenga pues mis calles al día, los servicios de basura, de recogida, de limpieza que estén al día, ¿no? Yo creo que eso es lo que perseguimos y lo que creo que es lo que queremos todos conseguir, y al final es una sociedad pues bueno, que se autosostiene, ¿no? De alguna manera, y luego revertiendo, pues ya digo, esos ingresos en su bienestar, primero que nada, bienestar social, que también creo que es otro de nuestros pilares, en que, bueno, fomentar el empleo todo lo que se pueda, la obra pública también genera empleo, lo mantiene y sobre todo pone al día el municipio, o sea, tenemos todo en condiciones, y luego eso, ¿no? Pues al fin de cuentas, pues también hay eventos culturales, deportivos, las fiestas, pues quieras o no, pues es un poco de ese ocio que ellos quieren también, ¿no? De, que se tenga, aparte de que luego los servicios se den todos como tiene que ser, pero que haya, ya digo, que haya una reversión en ellos, ¿no? En la ciudadanía, que yo creo que es lo ideal de una administración pública. Efectivamente. Y si hablamos de ejecución presupuestaria, ¿qué es óptimo? ¿Llegar a diciembre sin dinero? ¿Es peligroso porque no queda dinero y si pasa algo no hay dinero? ¿Guardar dinero? ¿Cómo es una ejecución presupuestaria? Porque siempre vemos a lo mejor cuando va llegando final de año es que no han ejecutado el 100% del presupuesto o van por el 60%, que es lo normal. Es verdad que ese es otro de los paradigmas, ¿no? Que siempre solemos mirar y se nos suele mirar las administraciones públicas, ¿no? La ejecución del presupuesto. Pero como a veces se dice, presumimos de que tenemos 28 millones de euros en el presupuesto, pero a lo mejor luego resulta que no gastamos ni el 50%. Yo donde sí primo y creo que es importante una buena ejecución y una alta ejecución es en la inversión, lo que son las obras. ¿Por qué? Porque a veces, no digo que se pierda esos dineros, porque si no los ejecutas, ya digo, va al remanente y lo puedes usar el año que viene, pero sí, a efectos de ser prácticos y de ser óptimos en el presupuesto, poderlos ejecutar. Del resto de capítulos, pues prácticamente, yo no digo que se llegue sin dinero, pero a veces incluso hay departamentos, hay partidas que hay que incrementar, hay que hacer modificaciones de crédito, quitar de un sitio y poner en otro. Pero sí que lo ideal es que haya una buena ejecución de presupuesto, porque eso también nos permitiría que en el caso de que se aplique cualquier tipo de reglas fiscales o que puedan mermar, lo que se mira es el gasto computable, es decir, el gasto que has hecho. Entonces, siempre que, a ver, el gasto nunca se puede enfocar a despilfarro, ¿no? Pero sí a optimizar bien las partidas, es decir, si yo tengo una partida para eventos culturales, que la pueda gastar completamente, pero revirtiéndola, ya digo, en proyectos interesantes para el municipio y demás. Luego están pues, el resto de servicios que sí se van a llegar, porque agua, luz y demás, pues eso se genera todos los meses. Servicios como la recogida de basura y demás, eso también está garantizado que lo vas a pagar, porque ya digo, son facturas mensuales. Pero sobre todo eso, a efectos de los eventos y demás, y la inversión sí es donde yo suelo mirar o me encantaría tener siempre un porcentaje alto de ejecución. Eso quiere decir que hemos sido capaces de los recursos que tenemos, volcarlos, ¿no? Volcarlos en el municipio, en la ciudadanía, y que los puedan disfrutar. Y al final, como digo yo, una obra tipo una calle nueva, un reasfaltado, arreglar una acera, un parque, la gente lo ve, lo disfruta y sabe que se ha hecho porque lo ve. Claro. Ya no solo porque vaya con el coche caminando, con la familia paseando, sino que a lo mejor va con sus hijos a un parque infantil, va a un parque abierto, va a una cancha deportiva, y al final lo ve. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener de poder volcar esos recursos que tanto ha costado hacer y que la ciudadanía ha volcado con sus pagos de tributos, volcarlos de nuevo en ellos, ¿no? Y que los disfruten. Claro, lo que pasa es que luego, por ejemplo, esas se ven, ¿no? Pero una obra de un alcantarillado no se ve. Salvo se ve a lo mejor los obreros que están cerca, pero todo lo que está por debajo, toda esa parte, ¿no? Hay muchas veces también se emplea presupuesto, se emplea esfuerzo y hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Que lo que no se ve, tristemente, muchas veces se tiene la tendencia a minusvalorar, ¿no? Sí, a veces se tiene esa tendencia, pero es verdad que hay actuaciones que no se ven tan a la vista, pero son importantísimas. Llámese canalizaciones para poder tener fibra óptica en todos los rincones del municipio. Ahí hemos hecho esa apuesta firme. Si cambiamos alguna tubería de agua, pues tendrá más caudal y no habrá tanta avería para luego romper otra vez lo que ya se ha arreglado y tener el saneamiento, pues importante, porque luego no vemos los vertidos que al final, pues aparte de la imagen, aparte de la repercusión medioambiental que pueda tener, y que funcione, claro, que no tenga ese malestar tanto en los vecinos como en los propios visitantes, ¿no? Más en las zonas turísticas. Pero sí es verdad que hay actuaciones que a lo mejor no se ven o no se palpan tan a la ligera, pero sí son importantes y nos dan ese bienestar, ¿no? Que todo funcione bien, que todo llegue
en el siglo en el que estamos, claro. que haya esas garantías mínimas, ¿no? De servicios, de suministros, de todo. Antes decía Oscar Noda también que dependiendo, ¿no?, de cómo sea la ejecución, se puede modificar una partida. O sea, el presupuesto siempre es un ente vivo, ¿no? Y si de repente yo me he quedado sin dinero aquí y necesito dinero, tiene que haber o un traslado, ¿no?, de alguna modificación presupuestaria de un área a otra. Eso siempre se da, ¿no? Es lo más normal del mundo. Sí, a ver, el presupuesto para mí es un documento vivo. Lo tienes que aprobar, es normal. Tienes que aprobar unas previsiones. En el fondo son unas previsiones. Pues, oye, pues yo preveo ingresar X y yo preveo pues gastar Y me lo invento, en cultura, en deporte, en patrimonio y demás. Luego puede pasar que de repente pues hayan proyectos que no salgan o al final pues hay un cambio de línea o de idea y puede ser que no lo gaste todo o puede ser que pues bueno, pues han surgido distintos proyectos que han salido para adelante y demás y a lo mejor he gastado o casi todo y me falta a lo mejor parte del año todavía y efectivamente hay partidas o hay departamentos que a lo mejor no lo van a usar o no va a ser necesario y se puede reaprovechar y allí se hacen lo que se llaman esas transferencias de crédito o si nos llegan incluso subvenciones de otras administraciones se genera ese crédito para poderlo ejecutar. La verdad que digo, el presupuesto es un documento vivo, que a lo mejor las previsiones que se tienen en un inicio luego pueden ir cambiando por cualquier circunstancia, igual que pasó lamentablemente con el COVID-19, pues prácticamente tenemos otras líneas de actuaciones y ahí hubo que volcarlas todas en bienestar social, o sea, en el tema de asistencia social, en buscar vías pues, de protección, entonces ahí ha cambiado totalmente la línea de actuación, ¿no? Pero ya digo, el presupuesto, como digo yo, se mantiene vivo hasta el 31 de diciembre, vamos, hasta que se cierre el año. Bueno, para ir acabando, ¿dónde está el secreto del éxito de que Yaiza sea un municipio sin deuda y encima sea un municipio inversor? Yo creo que el secreto ha estado en el rigor, en que hemos sabido reconocer la situación que teníamos, todos hemos pues, arrimado el hombro, como suele decir, aunque digo que a mí me haya tocado pues estar horas y echar horas y horas, pero hemos sido conscientes de que hay que tomar decisiones, de que en aquel momento no se podía hacer ciertos gastos y eso se ha ido manteniendo. Luego un rigor también en poner al día la recaudación. Y como digo, flexibilizando formas de pago, bajando los tributos, bajando siempre a la baja esa presión fiscal y luego siendo, ya digo, muy rigurosos en poner al día esos cimientos, en eliminar la deuda, que era lo principal. Incluso cuando ya empezábamos a tener remanentes se usaron para eliminar la deuda, porque primero tienes que eliminar deuda antes de poder hacer inversión. Y luego siendo muy meticulosos a la hora de, pues bueno, de redactar los proyectos, de tener los proyectos preparados, de ejecutarlos, llevarlos a cabo. Ahí pues todos los departamentos son importantes, desde la propia Hacienda, que es quien pone o quien gestiona los recursos para tenerlos, como intervención, como contratación, como oficina técnica, todos, administración, son importantes y creo que ha sido un trabajo de equipo, no solo del grupo de gobierno, sino también del personal municipal, de todos los funcionarios y personal laboral que se ha volcado pues, en echar horas, a veces han tenido que echar horas por la tarde, a veces han tenido que venir fines de semana y eso yo creo que habla mucho de ellos y han jugado un papel fundamental y como digo yo, son recursos humanos importantes en la administración pública, nos ayudan, porque si al final el trabajador, el técnico no termina de informar, no firma, no hace sus informes, memorias y demás, pues no salen, por muchos recursos que tenga, no terminan de salir. Creo que juegan un papel fundamental, que a veces también hay que orientarlo y hay que organizar, pero yo siempre lo que les he trasladado en reuniones que hemos mantenido es que, bueno, que aquí hemos hecho un esfuerzo entre todos, que nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a nuestros vecinos y vecinas, que son quienes nos pagan y ahí tenemos que volcar todos los recursos que tengamos con muchas ganas, con mucha ilusión y que la mejora de Yaiza no solo es cuestión del grupo de gobierno, sino también de ellos. Ellos han formado, han tenido mucho que ver. Así que yo le diría que ha sido el rigor, la seriedad y ser siempre fiel a nuestro criterio, ¿no? Nuestro sistema que es la gestión. Que la gestión si la gestión funciona, los éxitos políticos vienen, los éxitos municipales vienen, los éxitos de los vecinos vienen. Eso está claro. Claro, la pregunta que iba a hacer ahora es entonces ¿cuánto se tarda en hacer un presupuesto? No digo en horas, sino a lo mejor empezamos ahora en este mes y terminamos en este, aproximadamente. Pues mire, normalmente, ya digo, yo sobre noviembre más o menos ya empiezo a pedir primero previsiones a cada departamento, ¿no? Para ver un poco cuáles son sus ideas y demás. Empiezo también a pedir previsiones del capítulo 1, ¿no? O sea, a ver si hay alguna subida. A veces se nos ha retrasado un poco porque tenemos que esperar eso, a ver si sale la ley de presupuestos generales del Estado,
que ahí ya nos marca incluso posibles restricciones. Las previsiones nos las suele mandar incluso la FECAN, incluso Hacienda estatal te suele mandar como una previsión que van a tener, que luego si cambia y es mayor, pues no pasa nada, pues mejor que mejor, ¿no? Pero ya digo, una vez hecho eso, pues es cuadrar y luego ver si los ingresos, que también es otra, ya previsión de ingresos es otro de las primeras documentos que pido, ya luego es ver si, oye, con todo lo que se pide y todo lo que hay, cubrimos primero los gastos básicos, que digo capítulo 1, capítulo 2, el 3, pues gracias a Dios no tenemos ahora mismo porque no hay deuda, y ya luego vas intentando encajar pues, lo demás, ¿no? Pues oye, las subvenciones, los gastos de los departamentos para ya eventos, actos y demás, pero a veces pues puede ser en 3 meses, puede estar, a veces nos ha llevado un poco más, 4 o 5, cuando ha habido regla de gasto siempre hemos tardado un poquito más porque intentamos alargar todo lo posible ese techo de gasto, pero si todo va bien y no hay ningún problema, yo creo que incluso en 3 meses lo hemos llegado a tener. Hubo un año que lo llevamos a pleno en febrero, que ese fue el más rápido que fuimos. Incluso este lo intentamos llevar en enero, pero luego tuvimos ahí que cambiarlo y creo que fue también en febrero. Por lo menos la aprobación inicial, luego son 15 días de exposición pública para alegaciones y si las hay pues se resuelven y si no... Pero lo primero es llevarlo cuanto antes a pleno y ir avanzando. Exactamente. Pero por ahí anda. Aunque se va trabajando, digo, desde noviembre, diciembre llevamos trabajando en previsiones y ya culminamos en enero, febrero, marzo más tardar. Bueno, pues tenemos que terminar. Agradecer a Óscar Noda que nos haya acogido como siempre en esta casa. Sabe que siempre le pregunto algo personal, porque esa pregunta siempre cae y eso es ya algo como costumbre. Teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás de unos presupuestos en un ayuntamiento, ¿quién hace los presupuestos en casa de Óscar Noda? Pues mira, pues ahí yo creo que lo hacemos conjuntamente. Bien, bien. La vida familiar es conjuntamente, igual que nos dividimos las tareas de casa. A mí me toca más la parte de cocina, pero porque me gusta. Me gusta cocinar, pero para hacer la compra, pues vamos conjuntamente y vamos viendo y tal. Pero igual que nos dividimos eso, pues vemos y compartimos gastos y aportamos. O sea que ahí intentamos eso, tampoco no echarnos muy fuera. También lo reconozco, pues tenemos una hucha donde vamos poniendo alguna moneda de 2 euros. ¿No? Y eso es un clásico y siempre funciona. La llevamos de hace un par de años y de cara pues, a poder tener unas vacaciones, porque al final uno trabaja, no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir, ¿no? Entonces tener también pues, unas vacaciones que tampoco serán cosas locuras ni nada, pero sí tener nuestro momento de distensión familiar y poderlo disfrutar. Pero sí, ahí nos toca, todo en conjunto, siempre, todo en conjunto. Esa hucha tiene un cartelito que por fuera que pone remanente de tesorería. Mira, lo he pensado. Normalmente busco las que ponen algún euro o algún tal. Sí. Pero sí, ahí en el fondo son los remanentes. Son los remanentes que de vamos casa, teniendo y al final, poquito a poco, quieras o no, pues se va ahorrando y nos da ese margen para poder tener... O incluso a veces lo hemos tenido que usar para imprevistos de obra. Claro. Es lo que hay. Esto es así. La casa familiar, ya digo, es como la administración. O sea que bien, pero siempre conjuntamente y todo consensuado y compartido. Perfecto. Pues Óscar Noda, alcalde de Yaiza, también en este caso responsable de Economía y Hacienda, gracias por habernos acogido, como digo, otro año más y también habernos explicado, yo creo que como decíamos antes, ¿no? Algo tan difícil de entender muchas veces que simplemente lo vemos como números, como algo indigesto, como impuestos, pero que explicado, yo creo que llega al ciudadano y es una buena fórmula también de que se vea lo que hay detrás de un presupuesto que yo creo que hoy ha quedado bastante claro. Sí, por eso digo, son aspectos que llevan mucha terminología y a veces parece un tostón y probablemente, yo no sé si se me habrá entendido, pero yo el símil que más hago con el presupuesto es la economía familiar. Pues tienes unos ingresos y pues normalmente son los trabajos, ¿no? Nuestros trabajos, nuestras nóminas y luego con eso hay que distribuirlo para todos los gastos que hay. Si tenemos pues, algún hijo o hija estudiando fuera, pues eso ya lleva un coste, la comida, ¿no? Del día a día y ahí un poco pues y después ya digo si nuestras hipotecas o nuestras deudas que hay que pagar sí o sí y vas priorizando, ¿no? O sea que pagas primero por la deuda, luego la comida, luego... Por eso yo que es muy similar a una economía familiar. Así que agradecerte como siempre la presencia aquí. Un honor, un placer y como siempre digo, las puertas abiertas para cuando quieras volver. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Pues bien, buen día.